Chinese student murdered in Sydney. The post-mortem revealed that the woman had suffered a number of wounds, significantly some stab wounds. On Sunday morning, the gruesome discovery was made in the blowhole at Snapper Point. The 25-year-old was found naked in a Central Coast blowhole. She had been stabbed or slashed at least 30 times. Magmelang tenía 25 años y era una estudiante internacional que vivía en Campsie, Nueva Gales del Sur. Cuando se mudó para Australia, empezó a usar el nombre de Michelle. Era hija única y tras perder a su padre en 2008, ella y su madre May se volvieron más unidas que nunca. Su madre la describía como una chica con una enorme compasión, alguien que sentía todo por los demás y que siempre se esforzaba por ser esa amiga que está ahí para apoyar, sin importar lo estresada o triste que pudiera estar ella misma. En 2011, Michelle tomó una decisión valiente: dejar Chengdu, en China, y mudarse para Australia para continuar sus estudios. Aunque su madre estaba nerviosa, se sentía increíblemente orgullosa de la determinación de su hija, de verla empujarse fuera de su zona de confort para crecer. May había invertido hasta el último céntimo en ayudar a Michelle a hacerlo y estaba emocionada por verla alcanzar todo lo que sabía que era capaz de lograr. Parte de la familia de Michelle ya vivía en Australia, así que se mudó con su tía, su tío y su prima, que residían en Campsie, un suburbio del estado de Nueva Gales del Sur. Tan pronto como estuvo establecida, empezó a enviar a su madre todo el dinero que podía ahorrar. Avanzamos hasta 2016. Michelle llevaba ya 5 años viviendo en Australia. Tenía un gran grupo de amigos, le encantaba donde vivía y sobresalía en sus estudios. Después de completar una licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Tecnología de Sydney, comenzó un nuevo programa en el Instituto de Interpretación y Traducción de Sydney. 21 de abril de 2016. Aquel jueves cálido por la tarde, Michelle se reunió con un par de amigos. Se despidieron de ella mientras subía al autobús frente a la Universidad de Tecnología. Les dijo que iban a salir de compras y se dirigió al Pitt Street Mall, en el corazón de Sydney. Pasó un rato allí, mirando escaparates, paseando sola y comprando algunas cosas. Luego tomó un tren hacia la estación de St. James justo antes de las 4 de la tarde y se bajó a las 4:30 en la estación de Campsie para volver a su apartamento. Michelle estuvo chateando con sus amigos hasta última hora de la tarde, pero de repente todo se detuvo. No respondía a su teléfono, no publicó nada en sus redes, que siempre estaban activas, y al día siguiente no apareció en el campus. Aunque su desaparición repentina fue una señal de alarma para sus amigos y compañeros, pasaron varios días sin que nadie presentara un reporte formal. 4 días después de haber sido vista por última vez comprando, su tía regresó de un fin de semana fuera y se alarmó al saber que su sobrina había desaparecido. Fue directamente a la comisaría con su esposo, Derek, para presentar una denuncia. Según sus amigos, nada de lo que Michelle dijo o hizo ese día llamó la atención. Se comportó como siempre. Las cámaras de seguridad mostraban a Michelle vistiendo vaqueros, una camiseta gris de manga larga y un bolso rojo colgado al hombro. No se veía que alguien la siguiera en las tiendas, ni parecía alterada o preocupada. Michelle was seen in security video shopping at Myer in the Pitt Street Mall last Thursday at 3 p.m. She bought a juice before getting on a train at St. James Station at 4:30 p.m. and getting off at Campsie. Close friends told police they hadn't had contact with her since late on Thursday night. Mientras su imagen comenzaba a circular en redes y la preocupación crecía, los noticieros, a más de 100 kilómetros de allí, comenzaban a informar sobre algo inquietante. El blowhole de Snapper Point, en la costa central de Nueva Gales del Sur, es un lugar tan impresionante como peligroso, lleno de rocas resbaladizas y bordes afilados. Cualquiera podría caer, golpearse o incluso ahogarse allí. Un turista que paseaba por la zona vio algo flotando en el agua. Al mirar más de cerca, se dio cuenta de que no era alguien nadando. Estaba boca abajo y parecía muerto. A las 10:30 de la mañana, un paramédico descendió en helicóptero para recuperar el cuerpo. La persona estaba sin vida, pero desde el primer momento quedó claro que aquello no era un accidente trágico. Era una mujer joven. Estaba completamente desnuda y cubierta de heridas de arma blanca. La habían apuñalado casi 40 veces. La herida fatal estaba en la garganta. Había intentado luchar con todas sus fuerzas, pero había sufrido una muerte brutal y aterradora.
Los agentes afirmaron que era muy probable que el cuerpo hubiera sido dejado allí y no arrastrado por el mar desde otro sitio. El inspector jefe de detectives explicó que aquel día el mar estaba especialmente agitado, pero que el cuerpo no presentaba lesiones producidas por las rocas, lo que reforzaba la idea de que había sido arrojado directamente al agua en el blowhole. Just after 10:30 this morning, police were called to Snapper Point following reports a woman's body was found face down in a blowhole. The post-mortem revealed that the woman had suffered a number of wounds, significantly some stab wounds. Our interpretation of the situation is that she suffered a violent assault prior to her death. The description of the woman, who at this point in time have not identified, is an Asian female aged between 20 and 35, medium build, shoulder-length hair. She has no distinguishing tattoos or scars on her body. Her body was naked when it was found in the water, and all jewellery had been removed. Anyone with any information or any concerns about a woman matching that description, we would encourage to come forward. La Brigada de Homicidios de Nueva Gales del Sur publicó una imagen generada por ordenador basada en el rostro reconstruido de la víctima. Una mujer asiática joven, cabello oscuro hasta los hombros. La prensa comenzó a llamarla la desconocida del blowhole de Snapper Point. A medida que la noticia se extendía, las redes comenzaron a conectar los puntos. Una joven asiática desaparecida en Campsie, una mujer hallada muerta en la costa. Las coincidencias eran demasiadas, y el ADN no tardó en confirmarlo. La víctima era la estudiante de 25 años, Michelle Lang. Desde ese momento, todo se aceleró. En cuestión de un día, la policía ya tenía a un sospechoso bajo arresto. Habían interrogado a toda la familia de Michelle y a su círculo más cercano. Su apartamento fue registrado minuciosamente y su teléfono, ordenador y redes sociales fueron analizados a fondo. A través de una cámara de tráfico, los investigadores detectaron un coche que se había dirigido hacia el Parque Nacional 4 horas antes de que el cuerpo fuera encontrado en el agua. Ese vehículo pertenecía a Derek Barrett, el tío de Michelle, el mismo tío con el que vivía, el mismo que había acompañado a su esposa a denunciar su desaparición. Derek tenía 27 años y se había casado con la tía de Michelle unos años antes. Poco se sabía de él. Había trabajado en informática, pero llevaba bastante tiempo sin empleo. Sin embargo, cuando los agentes revisaron su teléfono, encontraron algo estremecedor. Había fotografías de Michelle atada y amordazada sobre su cama, con cinta adhesiva y un trapo blanco cubriéndole la boca. Los investigadores dijeron después que la expresión de su rostro era algo que jamás podrían olvidar. The mother of murdered student Michelle Lang has thanked police and the Australian Chinese community who have been helping her family through this terrible time. Mrs. Zhong says words can't describe the pain she feels over the loss of her only child. A fund has also been set up to help pay for Michelle's funeral and take care of her mother. Derek Barrett fue denegado de libertad bajo fianza. Permaneció en silencio durante la audiencia, sin decir una sola palabra mientras se leían los cargos. 2 meses después, se enfrentaba a aún más acusaciones. 27 en total, entre ellas detención ilegal y agresión indecente. Los investigadores establecieron una cronología basada en las cámaras de seguridad y los registros telefónicos de Michelle y Derek. Creían que Michelle había sido atacada por su tío casi en cuanto llegó a casa aquel día. Con la vivienda vacía, él la inmovilizó en su habitación y la agredió sexualmente. En algún momento, mientras ella aún estaba viva, su prima llegó a casa, sin tener idea de que Michelle estaba cautiva a solo unos metros de distancia. La policía nunca pudo determinar cuánto tiempo la mantuvo con vida. Solo sabían que en algún punto entre las 4:45 de la tarde del jueves 21 de abril y las 10:30 de la mañana del domingo 24, Derek Barrett la apuñaló hasta matarla. La mañana del 24, envolvió el cuerpo en plástico y condujo hacia Snapper Point. El rastreo de su teléfono lo ubicó en todo el trayecto. Incluso se detuvo a comprar algunos snacks antes de continuar hasta el acantilado, donde arrojó el cuerpo al mar. En un giro macabro, el lugar donde la lanzó era el mismo en el que Michelle había tomado una foto años antes, una imagen que había compartido en Instagram cuando viajó por la zona. A man will face court today after he allegedly killed a Chinese student and dumped her body on the New South Wales Central Coast. La noticia del arresto recorrió Australia y llegó hasta China, donde la historia de Michelle Lang se convirtió en un tema nacional. Los medios la presentaban como una estudiante trabajadora, una hija ejemplar que había dejado todo atrás por su futuro, solo para morir a manos de alguien de su propia familia.
Durante los primeros meses tras su detención, Derek Barrett negó los cargos. Su abogado aseguró que no estaba afrontando bien la vida en prisión y que se declaraba inocente. Decía que estaba en shock, muy afectado, y que no soportaba las condiciones del centro de detención de Sydney. Según su defensa, esperaba ser trasladado pronto a un lugar mejor. Mientras tanto, la madre de Michelle asistía en todas las audiencias, acompañada por la esposa de Derek, que era su tía. Ambas destrozadas, sin entender cómo alguien que dormía bajo el mismo techo había podido cometer algo tan monstruoso. 18 meses después del asesinato, en diciembre de 2017, Derek finalmente se declaró culpable. Admitió haber atado y amordazado a Michelle antes de asesinarla y arrojar su cuerpo al acantilado. También se declaró culpable de 21 delitos adicionales, entre ellos 19 cargos por grabar a Michelle con fines sexuales, además de detención ilegal, y 3 cargos por actos indecentes contra una persona mayor de 16 años. Durante el proceso, Derek afirmó que tenía problemas con las drogas y que Minofi, en el momento del asesinato, consumía metanfetaminas y cannabis sintético. Alegó que no recordaba nada de lo sucedido aquel fin de semana. Lo único que decía recordar era verse frente al espejo y notar sangre en el lavabo. Pero el tribunal no creyó ni una palabra. El juez consideró que su amnesia era fingida y que su angustia parecía demasiado ensayada. El psicólogo forense, el Dr. F., declaró ante el tribunal que, en su opinión, Derek estaba fingiendo la pérdida de memoria para evitar asumir la responsabilidad. Añadió: «Su historia sobre la adicción a la metanfetamina no tiene sentido. En mi carrera nunca he visto a un obeso adicto a la metanfetamina». El análisis psicológico determinó que Derek mostraba una falta total de empatía y remordimiento. Las imágenes que había tomado de Michelle, amordazada y aterrorizada antes de morir, y el hecho de deshacerse del cuerpo a kilómetros de distancia, eran claros indicadores de su desviación sexual. Antes de la sentencia, Derek escribió una carta a la madre de Michelle. Decía en parte: «Solo puedo imaginar por lo que estás pasando. Cada día de mi vida desearía poder retroceder en el tiempo y borrar ese día que causó tanto dolor. Dejé que mis propios problemas se desbordaran dentro de casa y todos lo pagaron caro. No he podido dormir, lloro cada noche y sigo teniendo pesadillas. Lo perdí todo por un fin de semana estúpido. Mi percepción de aquellos días es confusa. Me atormenta no entender cómo llegué a esto ni por qué seguí ese camino. Traicioné a mi familia y a la suya con mis actos. Me doy asco a mí mismo». Pero la jueza Helen Wilson no se dejó engañar. Of someone playing a part and saying what he thought he should say to present the best possible impression of himself. Lo describió como un crimen despreciable, de extrema brutalidad y maldad, un acto depravado y sádico, cometido por un hombre en una posición de confianza hacia la víctima y dentro de un lugar que debía haber sido su refugio. A socially inadequate man driven by sexual perversion and sadism. Derek Barrett didn't fool anyone. It's satisfying that we've got justice, but there's no joy in a matter like this. It's just an extremely sad case. Very lucky he didn't get life imprisonment. El veredicto fue contundente. 46 años de prisión, con un mínimo de 34 años sin posibilidad de libertad condicional. No era técnicamente una cadena perpetua, pero si sobrevivía no saldría antes de los 70. Durante la lectura de la sentencia, Derek permaneció con la mirada fija en el suelo. Lloraba, pero las lágrimas parecían ser solo por él mismo. La policía declaró después que era un caso horrendo sin sentido que había destrozado muchas vidas. Y aunque el tribunal había hecho justicia, el caso aún no había terminado. Lo que saldría a la luz años después demostraría que el horror había sido todavía mayor de lo que cualquiera podía imaginar. Pasaron los años y el caso de Michelle Lang comenzó a desvanecerse en los titulares. Derek Barrett cumplía su condena en prisión y para la mayoría la historia había llegado a su fin. Pero no era así. En realidad lo peor estaba aún por descubrirse. En noviembre de 2019, una mujer anciana con demencia, cuyo nombre nunca se hizo público, se encontraba en su casa cuando su hija fue a visitarla para ver cómo estaba. Al entrar, la encontró sentada en la mesa de la cocina, sosteniendo un USB robusto, de apariencia resistente al agua y al clima. La mujer le dijo que creía que era un juguete. No supo explicar cómo había llegado a sus manos. Su hija, intrigada, lo conectó al ordenador, y lo que vio la dejó paralizada. El dispositivo contenía 9 vídeos, más de 1 hora en total, y 13 fotografías. El material mostraba a Derek Barrett violando y torturando a Michelle mientras la mantenía cautiva en su habitación. En uno de los vídeos, las manos de Michelle estaban tan apretadas con cinta adhesiva que ya estaban hinchadas y amoratadas. En otro momento, Derek cortaba la cinta con un cuchillo de caza, volvía a andarla y con total calma decía: «Bien,
¿Por dónde íbamos? Luego continuaba con su agresión. Los vídeos no solo mostraban su sadismo, sino también una frialdad inhumana. Y no era lo único que había grabado. Se descubrió que Derek había filmado a Michelle y a su hijastra en distintos momentos antes del asesinato, espiándolas mientras dormían o se duchaban. En varios de esos vídeos, él mismo aparecía tocándose mientras las observaba. La policía logró vincular algunas de esas imágenes con archivos borrados de su teléfono días antes de su arresto, una clara evidencia de que había intentado eliminar sus crímenes. Pero lo más desconcertante fue cómo apareció aquel USB. La anciana que lo tenía no tenía ninguna relación con Derek ni con la familia de Michelle. Solo vivía a unos pocos kilómetros de la casa donde él había vivido antes del asesinato. Hasta hoy sigue siendo un misterio cómo ese dispositivo acabó en sus manos. A raíz del hallazgo se presentaron 17 nuevos cargos contra Derek Barrett, que incluían múltiples agresiones sexuales agravadas y actos de indecencia. Los investigadores revelaron además que la tía de Michelle pasaba gran parte del tiempo fuera de casa por trabajo, en la ciudad de Wollongong, y que por eso no estaba presente cuando todo esto ocurría. Ella no tenía ni idea de lo que su marido hacía y quedó destrozada por la culpa. Cuando la policía llamó a May, la madre de Michelle, para contarle lo del USB, dijo que casi perdió el conocimiento. Entre lágrimas explicó: cuando los agentes me dijeron que en el vídeo se veía cómo mi hija era degradada, violada y torturada con agonía, sentí que me desmayaba. Fue como si el alma se me escapara del cuerpo. Mi madre, que estaba sana, murió poco después de la pena que sintió al saberlo. May dijo que ninguna madre podría soportar algo así. Derek Barrett se declaró culpable de los 17 nuevos delitos, pero para el desconcierto de la familia no recibió una nueva sentencia independiente, y es que legalmente no podía. El juez explicó que la ley no permite reabrir una condena previa, aunque surjan nuevas pruebas, si el acusado ya fue juzgado y sentenciado por el mismo crimen. Aún así, la jueza reconoció la gravedad de lo descubierto. Dijo que si en 2017 se hubiera sabido la magnitud de sus crímenes, Barrett habría sido condenado a cadena perpetua. Pero ya era demasiado tarde para hacerlo. El tribunal añadió 20 años adicionales de prisión, aunque estos se cumplirían de manera concurrente con la sentencia original, lo que significaba que su tiempo total en la cárcel no aumentaría realmente. Solo se añadieron 2 años más al periodo mínimo antes de poder solicitar libertad condicional, quedando su elegibilidad en 2052 en lugar de 2050. El fallo causó frustración y rabia entre todos los que conocían el caso. La madre de Michelle lo describió como un golpe devastador. Había esperado justicia completa, pero se encontró con un sistema que no podía castigar más al hombre que había destruido su vida. Los medios australianos lo calificaron como uno de los casos más retorcidos y depravados de la historia criminal del país. Michelle Lang era una joven trabajadora, esperanzada, que había viajado miles de kilómetros buscando un futuro mejor y una vida digna para ella y su madre. Confiaba en la gente con la que vivía, creía estar a salvo, y fue precisamente ahí, en el lugar donde debía sentirse protegida, donde conoció el horror. Su madre May lo resumió con una frase que quedó grabada para siempre: aún hoy no podemos aceptar que se haya ido. El sufrimiento sigue siendo inmenso. El tiempo nunca volverá cuando Mangme y yo éramos felices. Ahora que mi hija ya no está, mi vida entera se ha roto. ¿Qué será de mí ahora?